Bien, estamos listos ya, hermanos, para iniciar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23 de Cartago, Costa Rica. Recordarles que Cartago queda como a unos 23, 24, 25, dependiendo del lugar de la capital de San José. Los saludamos este domingo. ¿Hoy es qué? Hoy es 28, ¿ah? 27, siempre me adelanto un día. 27 de noviembre de este 2022, último domingo del mes. Ya dentro de 8 días, si Dios lo permite y nos vemos, será diciembre, ¿eh? Qué curioso, se nos fue el año. Así es que animarles nada más a que nos esforcemos en este tiempo de la predicación de la palabra. Todo tiene un tiempo, dice el libro de Eclesiastés. Ya tuvimos un tiempo de alabanza, de oración, de saludos, presentamos una bebé, a Zoe. Los chicos ya se fueron para la escuelita y estamos aquí en el tiempo más importante del servicio, que es el tiempo de la palabra, ¿no? ¿Por qué digo yo que es el más importante? Porque por medio de la palabra usted puede conocer a ese Dios al que hace un ratito le decía que tu nombre es santo. Entonces, cuando usted conoce a ese Dios al que le dice eso, la canción deja de ser simplemente una canción y comienza a ser algo que usted expresa como una demostración ¿de qué? De amor, de fidelidad, de relación, ¿no? Entonces, gracias por tu palabra, Señor. Así es que vamos a aprovechar el tiempo. Voy a invitar a los hermanos a que vayamos al libro de Isaías. Busque el libro de Isaías. Vamos a leer un par de versículos nada más que nos sirvan como arranque para el tema que tenemos para esta mañana. Isaías capítulo 43. Y mientras usted lo busca, animar a todas las personas ahí en el video a que busque una Biblia, tenga una Biblia. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Precisamente por lo que les acabo de decir ahora. La palabra es importante, entonces, ¿cuál es la palabra? La palabra está aquí en la Biblia, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios. Y hay toda una enseñanza de que si usted de pronto pensó mientras estaba diciendo eso, ¿y quién me garantiza a mí que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, hay toda una enseñanza que después se la damos. Hay muchas evidencias realmente que demuestran que la Biblia es la palabra de Dios, pero no basta con aquello que está escrito que dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. Escrita por hombres, sí, pero inspirada por Dios para redarguir, animar, todo lo que ustedes ya saben. ¿Estamos, hermanos, en Isaías 43? Amén. Bueno, dice el verso 18, Isaías 43, 18. Dice la palabra del Señor, hermanos, así. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por tu palabra que acabamos de leer una porción, la oportunidad que siempre nos das de poder meditar en torno a ella, Señor. Por cada uno de mis hermanos aquí reunidos y ahí en el video, que podamos aprovechar el tiempo, Señor, de la predicación y no solamente seamos oidores, sino que entendamos la palabra y una vez que la entendamos podamos ser candidatos a vivirla, Señor. Así es que te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das y aprovecharemos el tiempo, Señor, que es lo que tú anhelas en cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, hace unos minutitos presentamos una bebé aquí en la congregación que tiene días de nacida, ¿no? Tiene días, ¿no? Un mes, bueno, 30 días. Tiene un mes de nacidita y entonces, pues obviamente si uno le preguntara a sus padres, ¿cuál es la historia de ella? Dirían, pastor, tiene un mes, no tiene mucha historia todavía, ¿cierto que no? Porque recuerde, uno desde el momento en que nace, uno empieza ¿a qué? A escribir su propia historia, ¿cierto? Y esa historia de uno tendrá tanta información o muchos capítulos. ¿Qué creen ustedes? ¿De qué depende que la historia de uno tenga mucha información o muchos capítulos? ¿De la edad? ¿O de la experiencia? Puede ser una combinación de ambas, ¿no? Pero puede ser que haya gente que tenga mucha edad y poco que contar. O haya gente que tenga muy poca edad o relativamente jóvenes y mucho que contar, ¿no? Porque hay mucha vivencia. Igual pasa con las cosas de Dios también, ¿no? Pero bueno, el caso de lo que les quiero hablar es que
que todo el mundo empieza a construir su historia. Todos los que estamos aquí, usted en el video, todos tenemos una historia que contar. Mucha o poca, pero tenemos una historia. Amén, hermano, ¿o no? ¿Y qué es la historia? Cuando yo les digo a ustedes historia, ¿con qué lo asocian inmediatamente? Con el pasado, con el tiempo. Bueno, nada más les digo lo que es la definición de lo que es una historia, ¿no? La historia es la narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados, ¿no? Es una disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados. Esa es la historia. Entonces, por eso les decía que tal vez Zoe no tenga mucha historia porque, pues obviamente es una bebé, ¿no? Pero a medida que ella vaya creciendo va a ir construyendo su propia historia, cosas que le van a ir pasando. Alguna historia recopilada por ella, otras por sus padres, ¿no? Porque a veces cuando uno es bebé, uno es niño, dice, uno no se acuerda, vemos un niño, pero los papás sí saben exactamente a qué edad caminó, todo ese asunto, ¿no? Entonces todos tenemos una historia que contar. Dentro de esa historia que cada uno tiene, de seguro que habrán capítulos que a uno lo llenan de orgullo, ¿cierto que sí? Pero habrán otros que a uno lo llenan de ¿qué? De vergüenza, ¿cierto? Yo estoy casi seguro que todos tenemos en nuestra propia historia cosas que no nos enorgullecen, cosas que nos avergüenzan. Y la mayoría de esas cosas que nos avergüenzan, por no decir todas, fueron escritas en el tiempo en que hemos estado apartados de Dios. Ahora usted dirá, pastor, pero todavía yo no le he entregado mi vida al Señor y yo no tengo cosas que me avergüencen. ¿Será? Bueno, ponte a pensar, medita en eso, a ver si de verdad habrán cosas que a lo mejor no te avergüencen. Tal vez que no te avergüencen, pero no que no te enorgullezcan, ¿no? Entonces, hay un dicho, hermanos, no sé si ustedes lo han visto, que dice que el que no conoce su historia, ¿qué pasa? ¿Ah? Eso. El que no conoce su historia está condenado ¿a qué? A repetirla. Por eso es que es importante que uno conozca su historia. Ahora usted dirá, pastor, ¿y habrá alguien que no conozca su historia? Pues habrá gente que es tan descuidada y despistada que uno no podría decir que viven, sino que sobreviven. Va pasando el tiempo y pasa el tiempo y no pasa nada. A veces es la importancia de que uno en la historia deje huella, ¿no? Hay gente que ha dejado huellas buenas y hay gente que ha dejado huellas no tan buenas, ¿no? Pero que dejan huella, la dejan, ¿no? No pasan desapercibidos, ¿no? Entonces, obviamente, y vean, nosotros en esta semana, por ahora les decía que les iba a hablar de eso, un tema doloroso, que hoy más de uno se sintió otra vez así, porque en 3 semanas nos pasó el tema de la selección, ¿no? Una expectativa tremenda. Bueno, me imagino que todos andan en un ambiente futbolero y todo ese asunto, y la cele, y que quieren ser campeones del mundo y que yo no sé qué, y viene y nos pasa eso, ese 7-0. Entonces, todo el mundo comenzó a hacer remembranza de ¿qué? De la historia, ¿cierto? De la historia, pero ¿cómo nos van a hacer eso? Nosotros que fuimos 5º, 6º, 8º del mundo, allá en Brasil, el Matagigantes, una cantidad de cosas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? La gente se fue a la historia buena. O sea, todo el mundo decía, pero ¿cómo nos va a pasar eso si en Brasil no fue bien? Sí, pero ¿cómo nos fue en Rusia? Mal. Y esa es la historia más reciente. Pero la gente no se acuerda de eso, ¿no? Uno no debe obviar la historia, ¿no? Hay que considerar la historia, pero no solamente lo bueno, sino toda en general que te permita ubicarte. Entonces, la gente obviamente comenzó a darle importancia a la historia y como vino la historia buena, entonces salió a relucir un tema de la disciplina y que la disciplina es importante. Y si hablan de disciplina, ¿qué nombre surge siempre? Eso, ahora te pregunto el Salmo 38, a ver. Jorge Luis Pinto y que Pinto aquí. Bueno, todo ese tema que ya los ticos conocen, tal vez si usted está en otro país dirá, ¿de qué está hablando ese pastor? Estamos hablando aquí de un tema importantísimo para Costa Rica. La disciplina. Entonces comenzaron temas como la disciplina y que si la disciplina es buena o no. Entonces por allá hubo una gente que decía, pero es que la disciplina a veces es muy exagerada, mejor hablemos de compromiso y que cada uno cumpla lo que cada uno quiere, lo que le nazca en su corazón. Eso no funciona,
La disciplina y ese lado humanístico, decir que cada uno aporte lo que quiere. No. La disciplina exige ¿qué? Cumplimiento, someterse, dejarse moldear, dejarse formar, dejarse corregir. ¿Estamos claros? Que obviamente no existe hoy en día ni en el ámbito futbolero, ni en la iglesia, ni en las familias. ¿Por qué? Porque el término de disciplina se ha erradicado precisamente porque es un término muy fuerte, muy duro. A los chicos no se les puede disciplinar porque eso les cohíbe su personalidad. ¿Me entiende? Y nosotros sabemos que para Dios la disciplina es importantísima. ¿Por qué? Porque por medio de la disciplina Dios nos demuestra que ¿qué? Que nos ama. Porque Él dice, al que yo amo, disciplino. Una vez yo puse eso, Dios al que ama disciplina o castiga, no sé, Dios no castiga a nadie porque Dios es amor. Bueno, depende como usted lo tome. El término disciplina no tiene que ver con castigo, tiene que ver con corrección. Y que uno corrige a quienes, a los que ama. Amén, hermanos. Pero bueno, eso surgió toda esta semana con lo de la selección. Y hoy ya todo el mundo otra vez ama a la selección. Ya hace 7 días los querían acribillar y que ni vengan por aquí, quédense allá en Qatar. Pero ahora ya, hasta había gente esta mañana ahí en la Fuente de la Hispanidad, ¿no? ¿Cierto que sí? Ahora, ¿saben por qué es eso? Porque la historia nos enseña que la humanidad es la misma, siempre. ¿Ustedes se acuerdan cuando la selección llegó en el 2014 de Brasil? Toda esa caravana y al tiempo, una cantidad de chusma ahí que no sirven para nada. Los 14 más malos de la historia salía, no dejarla la liga, ¿no? Pero es otro tema. Entonces, pasó lo mismo con el Señor, ¿se acuerdan? Cuando Él llegó a Jerusalén, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y a los 3 días, crucifíquenlo, ¿entiende? Así es la gente. ¿Qué nos enseña eso? La historia. La historia nos enseña eso. ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces, ahora que estamos hablando de esto de la historia, vea, uno no debe vivir toda la vida avergonzado de lo que hizo. Les dije ahorita que hay capítulos de la historia de uno que a uno lo avergüenzan, ¿cierto? Pero si usted es una persona que le ha entregado su vida al Señor, su pasado que está ahí, que nadie se lo va a borrar, usted no tiene por qué vivir toda la vida avergonzado de eso. Porque dice la palabra que el día que el justo, ¿cómo es que? Yo lo tenía por aquí. El día que el pecador se arrepiente, ¿qué pasa? Su pecado anterior no le será de estorbo. ¿Para qué? Para que sea perdonado. Entonces uno no tiene que vivir toda la vida avergonzándose de su pasado. Debes de tenerlo ahí como referencia de cosas que hiciste que no te enorgullecen y que no deberías volver a hacer. Y digo no debería porque hay gente que vuelve y lo hace. Pero ya pasó, ¿cierto que sí? Como decía por ahí un poeta, ya lo pasado, pasado. ¿Cierto que sí? ¿Conoces a ese poeta? Yo creo que sí. Está bien. Entonces, no vivir avergonzado de la historia, hermano, por un lado, pero por otro lado, tampoco estarse vanagloriando de la historia. No vivir vanagloriándose de glorias pasadas, ¿no? Porque también dice la palabra que el día que el justo peque, su justicia anterior, ¿qué pasa? No le será tomada en cuenta. El día que peque, muere. Y se los he dicho varias veces y le he puesto ejemplos de que cuando uno va a conseguir un trabajo, usted lleva un currículo. Y usted dice, vea, mire las empresas donde yo he trabajado. Mire toda la experiencia que tengo. Toda mi trayectoria. Y eso en lo natural a uno, ¿qué pasa? Le sirve, ¿cierto que sí? En las cosas de Dios no. Señor, mire todo lo que yo hice. Yo evangelizaba, o como aquellos que llegaron allá, pero si en tu nombre yo eché demonios, sané, profeticé, hice de todo. Entonces el Señor te va a decir, ¿y ahora qué eres? Ahorita estoy un poquito apartado. No sirve. ¿Qué eres ahora? ¿Qué eres hoy? No van a gloriarse de la historia. No estar viviendo de glorias pasadas y aplica para el fútbol. Costa Rica no puede estarse vanagloriando de lo que hizo ya. Eso ya lo que pasó, pasó y nunca se va a volver a repetir probablemente, ¿no? Pero ya hay que vivir el presente y uno tiene que vivir el presente para forjarse un ¿qué? Un futuro. ¿Qué depende de que yo me forje el futuro? ¿De qué dependerá mi futuro? ¿De qué depende? ¿De qué depende mi futuro? Por ejemplo, ¿dónde estaré yo dentro de un año? ¿De qué depende eso? ¿Qué es lo que marca la vida de uno? La vida de uno es la suma ¿de qué? De las decisiones que uno tome. ¿Dónde voy a estar yo dentro de un año? No lo sé.
Dependerá de las decisiones que tome. ¿Estaré en un buen lugar? Depende si tomo buenas decisiones. ¿De qué depende que tome buenas decisiones? De una buena información. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, nada más tener presente eso. Y como esto de la historia es tan importante, en el Antiguo Testamento hay muchos libros históricos. Bueno, los 5 primeros libros del Pentateuco son históricos. Y aparte de ese hay 12 más que hablan de la historia del pueblo de Israel, de cómo fue su éxodo, su salida, la llegada a la tierra prometida, las leyes, todo eso está ahí, porque es importante que uno conozca su historia. Amén. En el Nuevo Testamento, ¿cuál es el libro histórico que hay? Los evangelios no. El libro histórico del Nuevo Testamento, ¿cuál es? El libro de Hechos. Ese es el libro histórico. ¿Por qué? Porque ahí te narra, bueno, cuando el Señor resucitó y subió al cielo, y Él dijo, le voy a mandar un consolador. Ahí quedan los evangelios, ¿cierto? ¿Sí? Después, si uno saltara a Romanos, ya Pablo está predicando en Roma y escribiéndole al pueblo de Roma y todo eso, y dice, bueno, ¿y qué pasó ahí? El libro de Hechos te lo dice. Cómo nacieron las iglesias, cómo fue el encuentro personal de Saulo de Tarso con el Señor y que se volvió Pablo, cuáles fueron los viajes misioneros de Pablo y Bernabé. Señala a Pablo y Bernabé porque aquí está Pablo y aquí está Bernabé. Qué caché esta iglesia, ¿eh? Los viajes misioneros de ellos, cómo surgieron las iglesias. Todo eso está en el libro de Hechos. Entonces todo eso es historia, ¿no? ¿Y por qué es importante saberlo? Porque hay muchas veces la recomendación del Señor es, vuelvan otra vez a la historia y vean cómo eran las iglesias que me agradaban a mí, para que lo tomen de referencia, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, la historia también nos demuestra, hermanos, o nos muestra que el ser humano es un ser espiritual, ¿cierto? Nosotros a través de la historia, pues nosotros somos espirituales porque tenemos un espíritu, tenemos un cuerpo y somos un alma. Pero a través de la historia el ser humano siempre ha tenido esa necesidad constante por su naturaleza espiritual de adorar a alguien, de servir a alguien, ¿no? Todo depende, ¿de qué depende a quién yo sirvo? De la información, ¿no? Pues todo está aquí, ¿no? Todo está aquí. Las decisiones, la información me lleva a quién adoro. Por eso, como hay otros países que tienen otro tipo de información, por eso adoran a otros dioses. Adoran a las vacas, al sol, a la luna. Pero como nosotros tenemos información de un Dios creador, ¿a quién adoramos? Al Dios creador. ¿A quién servimos? Al Dios creador. ¿Con quién queremos relacionarnos? Con el Dios creador. Todo depende de la información que uno maneje, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, consciente el Señor de que, pues, imagine, ¿quién nos va a conocer a nosotros más que aquel que nos ha creado, ¿sí, no? ¿Cierto que sí? Consciente el Señor de la naturaleza del ser humano y que toda la vida ha sido igual y que algo que nos caracteriza a nosotros es que somos de memoria, ¿qué? Corta, de memoria corta, olvidadizos, malagradecidos, de todo, y se los dije ahorita, hace 3 días todo el mundo quería matar a la Cele, hoy la aman. ¿Por qué? Porque somos de memoria corta, y si el jueves, no nos adelantemos porque ya me voy a profeta, mejor no, dejémoslo ahí, porque me daña la quiniela. Entonces, pero así somos, amén. Entonces, consciente Dios de que la humanidad es así, se ha encargado también en este libro, que tiene libros históricos y otros que no son ni tan históricos, pero a la larga todos forman lo que es nuestra historia cristiana, se encarga de hacernos advertencias que nos pongan a pensar de que no nos olvidemos de la historia, de que no nos olvidemos de dónde venimos. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, voy a ir un momentito al libro de Deuteronomio, que está al inicio de la palabra. En el libro de Deuteronomio hay una amonestación de Dios al pueblo, precisamente porque Él conoce que somos de memoria corta. ¿Acuerdan ustedes que el Señor le hizo una promesa al pueblo y le dijo, los voy a sacar de esclavitud y los voy a llevar a una tierra prometida? ¿Acuerdan? Pero le dijo, ojo vivo, cuando lleguen allá, no se vayan a mezclar con esa gente, ni vayan a hacer una cantidad de cosas, ¿cierto así? Ahora, ¿qué pasó cuando el pueblo llegó allá? Se olvidaron, porque así somos, la humanidad es así. Entonces, miren lo que el Señor les dice a ellos, ¿no? Les dice, al pueblo, ¿no? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Una advertencia, ¿no? Cuídate de no olvidarte. Acuérdate siempre, recuerda tu historia, recuerda de dónde vienes, de dónde el Señor te ha sacado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda,
porque eso es lo que pasa muy común, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No te olvides de eso. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y que te sacó agua de la roca, del pedernal. Ahora, ¿eso dónde está? ¿Dónde está eso de que el pueblo tenía sed y sacó? Pero digamos que hace parte de ¿qué? De la historia. Amén. No te olvides de la historia, ¿no? Que te sustentó con maná en el desierto. Todo eso es historia, ¿no? Comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y que tú digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino que acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. No te olvides. Ahora, si te olvidas, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieses en pos de dioses ajenos y les sirvieses y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. O sea, como quien dice, están doblemente advertidos, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de eso. Acuérdate de no olvidarte. Un ejercicio que uno debería hacer siempre para estar bien ubicado en lo que uno es, acuérdese de dónde el Señor lo ha sacado, ¿no? Acuérdese de lo que usted era. Recuerde su historia, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, eso le puede ayudar a uno, porque el Señor dice, no sea que cuando ya estés acomodado y hayas prosperado económicamente y tu negocio esté bien y hayas cambiado de carro y estés tranquilo y ya no tengas tanta necesidad, no vaya a ser que cuando pase eso, tú digas en tu corazón, wow, qué carga soy, qué inteligente soy, qué capacidad me ha dado Dios para salir adelante, a hacer negocios, ¿no? Que está bien. Hay gente que tiene muy buena capacidad de hacer negocios, pero nunca se le olvide que esa capacidad se la dio ¿quién? Dios. Que es el que te ha sacado ¿de dónde? De tierra de servidumbre. Cuando éramos esclavos en nuestros delitos y estábamos muertos. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Amén o no? Amén, ¿no? Entonces, eso se repite mucho. Advertencias. La Biblia está llena de advertencias. No hagas esto y lo haces. Camina por ahí y te vas por otro lado, ¿no? Escucha aquel, no lo escuchas. Una cantidad de cosas. Entonces, por eso es que es bueno que uno conozca la historia. ¿Para qué? Para no repetirla. Como decía otro poeta, para no tropezar de nuevo ¿con qué? Con la misma piedra, ¿cierto o no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, hay muchas historias aquí en la palabra que se han repetido y se repiten y tropieza uno con la misma piedra, ¿no? Entonces, yo les voy a comentar una historia. Hay dos historias ahí. ¿Cómo andamos de tiempo? Bien. Vamos a irla rebando rápido, son historias que ustedes conocen, de cosas que se han repetido y la gente no aprende, ¿no? No aprendió. Vea, la primera de ellas está en 1 Samuel, voy a ir a 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 8, si quiere ir conmigo para que me siga. En 1 Samuel capítulo 8 hay una historia que sucedió. Y el título dice, Israel pide un rey, ¿cierto? Recuerden, ¿no? Pueblo de Israel salió de Egipto, se fue a la tierra prometida, iba caminando, mientras iban por el desierto, ¿quién era el que lo sustentaba? Dios. ¿Quién era el que peleaba las batallas de ellos? Dios. ¿Quién era el que los guiaba? Dios. O sea, ellos no podían quejarse, ¿cierto que sí? Pero bueno, en el capítulo, en 1 Samuel capítulo 8, hay una petición que el pueblo le hizo a Samuel, que en ese entonces era el representante de Dios. En el versículo 4 dice la palabra del Señor, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las naciones. Esa fue una petición del pueblo a Samuel, que obviamente era el representante de Dios. Amén, hermanos. Entonces están pidiendo ¿qué? Un rey. ¿Un rey como cuál? Como el que tenían todos los demás, ¿no? Como todas las naciones, ¿no? Entonces, ese era un periodo, digamos, de jueces. Ahí no, como era un periodo de jueces, ¿no habían qué? No habían reyes. ¿Quién era el único rey del pueblo de Dios? Dios mismo, ¿cierto que sí? Entonces,
Ellos en vez de estar reconociendo a Dios como su sustentador, como su proveedor, como todo, andaban más bien pendientes de qué era lo que los demás pueblos tenían. Es que nosotros vemos que todos los pueblos tienen rey y nosotros no. Queremos un rey como lo tienen ¿qué? Todos los demás pueblos, como todos los demás pueblos, ¿no? Entonces, era una petición un tanto rara, ¿no? Realmente rara, ¿no? Ahora, ¿por qué lo hicieron? Bueno, si nos vamos a la historia un momentito, obviamente en 1 Samuel capítulo 8 ahí, dice que Samuel cometió un error tremendo, ¿no? Acuerda que él era juez del pueblo de Israel y él nombró a sus 2 hijos como ¿qué? Como sus sucesores, como jueces. Los nombró. Primer error garrafal de Samuel, ¿por qué? Porque los jueces, ¿quién los escogía? No, Dios escogía a los jueces. No es eso de que como yo soy juez, entonces mi hijo es juez, o como ahora, como yo soy pastor, entonces el púlpito ya está asegurado para mi hijo. No, eso es un llamado de Dios, amén. Lo que pasa es que hoy en día se usa así porque la iglesia se ha contaminado tremendamente, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, en eso? Entonces él, ¿y sabe cómo se llamaban los hijos de Samuel? Mire, uno se llamaba Joel, que quiere decir Yahvé es Dios, y el otro se llamaba Abías, que significa mi padre Yahvé. Mire, con esos nombres uno diría, wow, esos muchachos tienen que ser ¿qué? Intachables, ¿cierto que sí? Pero mira lo que dice la palabra, dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, Samuel fue uno de los jueces más consagrados que hubo, mas sin embargo sus hijos, ¿qué pasó? Le salieron chuecos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? 2 cosas. Primero, el nombre que uno tenga no significa nada. Vea, yo conozco más de un malandro que se llama Jesús. ¿No han conocido ustedes malandros que se llaman Jesús? A veces hay gente que dice, ¿cómo te llamas vos? Judas. Y dice, uy, hermano, sí lo mataron con ese nombre. Dice, ¿pero por qué? Si había un Judas bueno. ¿Cierto que sí? ¿O no? Entonces el nombre no tiene nada que ver. Miren los nombres que tenían esos muchachos y salieron chuecos. La santidad de un padre no garantiza que sus hijos le salgan bien. ¿Amén o no? Ahora, el tema ahí es que uno como padre tiene que hacer su labor. Mientras esté en tus manos, tienes que guiar a tus hijos. Pero va a llegar un momento en que ellos van a tomar la decisión. Y tú podrás decir, hice mi trabajo. O como dijo el Señor allá en Isaías, ¿se acuerda? Capítulo 5. Juzguen ustedes entre mí y mis hijos. ¿Qué más pude yo haber hecho? Hice todo lo que estaba en mi mano. Acuérdate de la viña aquella. Sembré una viña, hice el lagar, levanté torre, hice cerco, labré, aré, eché buena semilla. ¿Y qué pasó con las uvas? Salieron silvestres. ¿Qué más podía haber hecho yo? Juzguen ustedes, ¿no? Pero bueno, el caso es que eso le pasó a Samuel con los hijos, ¿no? Entonces a raíz de eso vino el pueblo y les dijo, queremos un rey, ya no queremos a Dios, porque queremos un rey que pelee nuestras batallas. Ya, pero si Dios lo hacía, sí, pero queremos un rey que vaya delante de nosotros. Si Dios lo hace, entonces ¿qué es lo que quieren? Es que queremos a alguien como los demás, que es lo que pasa hoy en día con la iglesia, ¿no? La iglesia se cansó de ser diferente, no todas, pero la gran mayoría de la iglesia se cansaron de ser diferentes y comenzaron ¿a qué? A ver modelos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las otras iglesias? ¿Y qué es lo que hace tal pastor para que se le llene la iglesia? Echa humo y todo eso, ¿no? Entonces, vea, ahora que menciono esto de las iglesias, a uno le llegarán a preguntar, pastor, ¿y cuál sería el verdaderamente secreto para que las iglesias se llenen? Entonces uno tendría que ir ¿a dónde? En línea a lo que estamos hablando. ¿A qué? ¿A qué? A la historia. A la historia, vea, dice la palabra que cuando el Señor llegaba, por ejemplo, una vez llegó a la casa de Pedro o algo así, y no cabía la gente. ¿Saben por qué? Primero, porque estaba él ahí. Y segundo, porque él predicaba ¿qué? Su palabra. Amén. Son las 2 cosas que se necesitan, nada más. Una iglesia donde se garantice que está la presencia de Dios y que se predique su palabra, nada más. Si esas 2 cosas no jalan a la gente, lo demás, como dice Pablo, lo considero ¿qué? Basura. La música es bonita, está bien, pero siempre habrá gente que le gusta otro tipo de música. Aquí está haciendo un calor tremendo,
Habrá gente que le dirá, me gusta otra iglesia que tiene aire acondicionado. ¿Me entiendes? Siempre van a haber cositas así, pero deja dos cosas, ¿no? La presencia de Dios y que se predique su palabra. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, este pueblo quería ser como las demás naciones. Tenían sus ojos puestos en los vecinos y no tenían sus ojos puestos en su relación con Dios. Ahora, ¿estaría mal que ellos pidieran un rey? Pues no estaba del todo mal porque el Señor ya lo había previsto. Él dijo, cuando ellos estén acomodados allá, yo les voy a poner un rey. Está bien. Lo que pasa es que ellos estaban adelantando. Y por dos razones que no eran de peso, ¿no? La primera, queremos un rey de carne. Y la segunda, que sea igual como todas las demás pueblos. Las dos razones, ninguna de las dos era válida, ¿no? Obviamente Samuel no le gustó esa petición, pero el Señor lo tranquilizó. ¿Cómo lo tranquilizó? Le dijo, tranquilo Samuel, que no es a ti a que te rechazan, sino a quién, a mí. Entonces no te preocupes, ¿quieren rey? Dales un rey. Pero eso sí, adviérteles las consecuencias de eso, ¿no? Ahí venían las advertencias, ¿no? Acuerda que él comenzó a decirles ahí, bueno, está bien, se les va a dar un rey y todo ese asunto, pero acuerden que a este rey le van a tener que diezmar, le van a tener que dar sus hijos, le van a tener que dar toda una cantidad de cosas, ¿no? Advertencias. Al final, ¿qué dijo el pueblo? No importa, queremos rey. ¿Cierto que sí? ¿Qué dice ahí? Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Cosa que no necesitaban, ¿no? Pero está bien. Ahora, eso fue una historia que pasó. ¿Amén? El pueblo quería un rey. ¿Estamos claros, no? Y se fueron por el rey equivocado, ¿no? Porque ya tenían el rey correcto. Se fueron por el rey equivocado. Entonces, avancemos un poquito en la historia. 1040 años después, cuando ellos escogieron a Saúl, ellos estaban sitiados, o digamos, bajo el yugo de los filisteos. Iba a decir de los filibusteros, pero no, los filisteos, ¿cierto que sí? 1040 años después, estaban bajo el yugo, ¿qué? En la época del Señor, romano. Bajo el yugo romano. Y entonces también querían un rey. Ellos clamaron por un rey. Amén, ¿o no, hermanos? Y eso fue profetizado en Zacarías 9:9. Dice la palabra Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti. Justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces el pueblo estaba en la misma situación, solo que ya no eran los filisteos, sino que ahora eran los romanos. Tenían el mismo deseo de ser libres, que viniera alguien y los libertara y todo ese asunto, ¿no? Obviamente tenían una expectativa muy alta, porque ellos querían un Mesías guerrero, ¿cierto que sí? Pero vino Jesús con su mensaje de amor y todo ese asunto, entonces a la gente no le gustó. Ellos querían que fuera allá al pretorio, allá de los líderes, ¿a qué? A volarlos y a sacarlos de ahí, pero no. Él fue. Pero para él había un enemigo mucho más peligroso que los romanos y que todo ese liderazgo religioso, que era eso, la religiosidad, ¿no? Como se vivía la religiosidad. Por eso es que el Señor tuvo muchas broncas con los fariseos, precisamente por eso, ¿no? Porque eran muy cerrados de mente. Vean, no hay nada peor que una persona religiosa porque es cerrada. Imagino que si usted en el video ha topado con alguien religioso y trata usted de explicarle algo y no ni para qué, ¿no? Entonces la religiosidad es tremenda y por eso el Señor tuvo muchos problemas, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, ahí? Ahora usted dirá, ¿qué tiene que ver eso, pastor, con lo que vimos ahora de Saúl? Bueno, que cuando estábamos acá con Saúl, la gente tenía un rey, pero al final escogieron un rey, otro rey, y ese era un rey equivocado. Amén. Cuando estábamos acá en la esta del Señor, en Juan 19:13, voy a ir a Juan un momentito. Juan 19:13. Juan 19:13 dice la palabra del Señor así. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en el hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces le dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifíquenle. Y Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Entonces mire, volvió a cometer el mismo error, ¿no?
Ya tenían un rey que era Dios. No, no queremos ese rey, queremos un rey humano. Y escogieron a Saúl. ¿Todos se acuerdan de la historia de Saúl? Que dice la historia que Saúl era una persona ¿qué? Era hermosote, era grandote. Era todo lo que una mujer soltera podría desear, ¿cierto? Imagínense, ¿qué no le gustaría más a una mujer soltera que un hombre hermosote y ungido por Dios? ¡Wow! ¿Qué más puede pedir? Eso era Saúl. Al final todos sabemos que Saúl terminó mal, ¿no? Pero escogieron el rey que no era. Ellos ya tenían su rey. Ahora viene por acá Pilatos a decirle, aquí está su rey. Y dice, no, ese no es. No hay otro rey que el César, ¿no? Volvieron a escoger el rey equivocado. Volvieron a equivocarse. La historia se repite. Volvieron otra vez a cometer el mismo error, ¿no? Ahora, ¿qué pasa eso hoy en día? La gente sigue escogiendo reyes equivocados, ¿no? Dejando a un lado a Dios, inclinando su corazón hacia otros dioses, entre comillas, ¿no? Y entonces comienzan a endiosar a otro tipo de personas hasta por encima del Señor, ¿no? Hay gente que es más, digamos, por decirte algo, siguiendo más a algún líder religioso, algún profeta, algún apóstol, y les duele más cuando atacan a ese apóstol o a ese profeta que cuando atacan al mismo Cristo. Los católicos son más marianos que cristianos. Porque usted a un católico le puede hablar de Cristo lo que quiera y no se ofenden, pero si usted le toca a María, se armó la bronca. ¿Entiende? Escogen al rey equivocado, ¿no? Ahora, hoy en día uno se puede ir por otro tipo de reyes. Trabajo, un negocio, la misma familia, alguien a que usted endiose, ¿no? Escoges el rey equivocado. Por eso la historia nos dice que el Señor le decía al pueblo y nos dice ahora a nosotros también, búsquenme primeramente a mí. ¿Y todo lo demás qué? Vendrá por añadidura. ¿Amén, hermanos, o no? Ahora hay mucha gente que dice, pastor, pero es que yo ya declaré porque hay gente que lo declara, ¿no? Yo ya declaré a Cristo como mi rey. Ah, bueno. ¿Y estás haciendo lo que Él te dice que hagas? Ah, bueno, es que ni siquiera sé qué es lo que Él quiere que yo haga. Estás con el rey equivocado, ¿no? Estás con un Cristo en la carne. El que decía Pablo, el que conocí en la carne, ese no sirve. ¿Sabes cuál es el Cristo que debes conocer? El de la historia, el que está aquí en la palabra, el Dios vivo, el que te va a decir a ti, si tú dices que yo soy tu rey, ¿por qué no haces lo que yo te digo que hagas? ¿Por qué no obedeces? ¿Guardas mi palabra? No, entonces no me amas, entonces yo no soy tu rey, andas detrás de otros reyes. Amén, hermano, ¿o no? Y al igual que cuando el pueblo allá escogió a Saúl porque querían ser igual a los demás, recuerde, la iglesia hoy en día también quiere ser igual a todo lo que el mundo está ofreciendo. O sea que la historia se repite. De hecho, la historia de Dios y la humanidad es una historia de nunca acabar, ¿no? Se repite y se repite. Dios siendo un Dios amoroso, protector, suplidor, y un pueblo que entre más bendiciones ve, más rebelde es, más lo niega, más se aparta de Él. Eso lo dice la historia, que realmente no nos cansamos de repetir lo mismo, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Bien, entonces vamos a aprender un poquito ahora que les hablé yo de Saúl, porque esa es la idea, ¿no? Hay que conocer la historia, ¿para qué? Para no repetirla, para que aprendamos de esos errores de esta gente que está aquí, lo apliquemos a nuestra vida y nosotros no cometamos el error de tropezar otra vez con las mismas piedras, ¿no? Saúl, como les dije ahorita, fue una persona que arrancó muy bien. Alto, hermosote, todo lo que les acabo de decir, ungido por Dios, pero al final ustedes saben que terminó mal. ¿Por qué? Porque descuidó su relación con Dios por estar viendo otras cosas, por perseguir a David, por celos, por tanto que ustedes ya saben de la historia de Saúl, ¿no? ¿Y qué pasó al final con Saúl? Escuchó de labios de Samuel. Acuérdate que Samuel era el juez, ¿no? Era el representante de Dios ahí. Saúl escuchó de labios de Samuel lo que uno como cristiano o como hijo de Dios nunca quisiera escuchar. ¿Qué fue lo que Samuel le dijo a Saúl? ¿Qué le dijo? Gracias, Jorito. Eso fue lo que estudiamos, ¿no? Dios te ha desechado, ¿no? ¿Te imaginas uno como hijo de Dios que uno reciba una palabra de Dios que le dé a entender a uno que Dios lo ha desechado? Ahora dirá, pastor, ¿y será que Dios me va a hablar audible o va a enviar a alguien?
No, lo que pasa es que cada uno sabe por su historia si Dios lo ha desechado o no, ¿no? Porque dice la palabra que cada uno tiene que pesarse y saber si está o no está en la fe, a no ser de que esté reprobado. Entonces, si usted, después de pesarse, llega a la conclusión de que Dios te ha desechado porque caminabas bien con Él, pero por tus acciones, por tus decisiones, has iniciado una nueva historia apartado de Dios, entonces Dios te ha desechado. Entonces, a Saúl obviamente Dios lo desechó y perdió todo lo que Él le había dado, ¿no? Ahora, ¿qué llevó a Saúl a perder lo que Dios le había dado? Está aquí en la historia. Y nosotros deberíamos conocerlo, ¿para qué? Para no repetirla. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, ahí mismo donde estábamos nosotros ahora rato en primera de Samuel, vamos a ver qué fue lo que le pasó al buen Saúl para que eso nos sirva de ejemplo. Entonces, primero, ¿por qué Saúl perdió su reino? Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 24. Dice la palabra del Señor, primera de Samuel 10, 24. Dice ahí: y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Saúl, ¿se acuerdan? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡que viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él, o sea Saúl, disimuló. Entonces ahí comenzaron ahí los errores de Saúl, ¿no? Para el rey, no llevarle un presente era un desagravio tremendo, ¿eh? Inclusive el rey podía hasta condenar a alguien a muerte por eso, porque ese era un menosprecio, ¿no? Y él, teniendo la autoridad de hacerse valer, de hacerse respetar, dice la historia que prefirió ¿qué? Disimular. ¿Qué es disimular? Como hacerse iba a decir el gringo, pero mejor no digo el gringo. ¿El ruso? No, hacerse como no sé, el que uno no sabe, el desentendido, ¿sí? Como ignorar las cosas, ¿no? ¿Cierto que sí? Eso le pasó a Saúl, primer gran error. Los problemas, cuando se presentan, hay que afrontarlos, hay que enfrentarlos, hay que carear, no hay que disimular. Hay mucha gente, vean, en la familia hay muchos padres que a veces ante actitudes de sus hijos que no son lo más sanitas posibles, prefieren ¿qué? Disimular, hacerse los locos. Y decir hacerse los mal, pero no. Hacerse los locos, disimular, no disimule, afronte. Recuerde que para un cristiano hay tres cosas que son fundamentales cuando tiene una situación que debe solucionar. ¿Cómo se le conoce uno a una situación que necesita una solución? ¿Cómo se le conoce? Un problema. Eso es un problema, ¿no? ¿Qué es un problema? Una situación que necesita una solución. Y mientras usted no la solucione, los problemas van a seguir ahí. Y usted puede decir: ay, como decía el salmista, estoy lleno de problemas, ¿quién me daría alas como de paloma y volaría y me iría lejos? Está bien, te iría lejos, pero hasta allá te llevarías ¿qué? Tus problemas. Porque si no los solucionas, ahí van a seguir. A veces hay cosas que alivianan, ¿no? Bañitos de agua tibia que le llaman, pero no, los problemas hay que ir a la raíz y solucionarlos, ¿no? Para nada nos sirve la actitud de Saúl, que es disimular. No podemos disimular. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, ¿por qué la gente pierde familias a veces? ¿Por qué el matrimonio se le va? Por disimular, por no estar afrontando cosas, por estar dejando que las cosas, pasar por alto cosas. No podemos disimular, hermanos. ¿Estamos claros o no? Y hay que usar la autoridad que Dios nos ha dado. Saúl no la utilizó. Y si usted no la usa, ¿qué pasa con la autoridad que no se usa? Se pierde, ¿no? El Señor tenía oportunidad de demostrar su autoridad. ¿Cómo la demostraba Él? Hablando. Cuando Él hablaba, dice que la gente se maravillaba de lo que Él hablaba, porque lo hablaba como quien tiene ¿qué? Autoridad. ¿Qué es lo que a uno le da autoridad? La imagen. Y la imagen la da el testimonio. ¿Entiende? Si usted es una persona que no tiene un buen testimonio, usted no tiene buena imagen. Y si no tiene buena imagen, usted no tiene autoridad.
Por más que usted sea el jefe de una empresa, lo que sea, tal vez puedes obligar a la gente a que haga cosas que tú quieras que haga, ¿no? Pero una cosa es que uno obligue a la gente que haga cosas y otra cosa es que la gente las haga en obediencia a una autoridad. Porque acuerde que la obediencia es la respuesta, el nivel de obediencia de alguien con alguien depende de la imagen que uno tenga del que te está dando la orden. Cuando alguien te da una orden a ti y esa persona tiene autoridad y tiene imagen, uno no tiene ningún problema en someterse a esa autoridad, a esa imagen, ¿no? El problema es cuando te da una orden a alguien que no tiene autoridad. Ahí es donde entramos en conflicto. Entonces, el primer error de Saúl, ¿cuál fue? Disimular, hacerse como el loco, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, o no? Primera de Samuel 13:6. Dice la palabra del Señor. Primera de Samuel 13:6 dice: cuando los hombres de Israel vieron que estaba en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas, y algunos de los hebreos pasaron del Jordán a la tierra de Gad y de Galat. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando, ¿no? ¿Por qué temblando? Porque estaban siendo sitiados por el enemigo. Ustedes estaban ahí temblando, como quien dice: ¿a dónde va el rey? Para allá vamos, pero estamos temblando. Entonces dice: y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba, ¿no? La gente comenzó a írsele. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y salió a recibirle para saludarle, ¿no? Más adelante en el versículo 13 dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Entonces, ¿qué pasó ahí? Acuerde, pasaron los 7 días y no llegaba Samuel, y la gente se le estaba yendo a Saúl, ¿no? Y entonces, como la gente se le estaba yendo, él dijo: no, traigan, yo hago el incienso aquí, algo que él no podía hacer, porque eso era algo que solo el sacerdote podía hacer, ¿no? Entonces, por eso le dijo él: locamente has actuado, ¿no? Y por eso Dios te va a desechar también. Entonces, mala decisión de Saúl, ¿qué? Tomar decisiones locas. ¿Cuántas veces no ha tomado uno decisiones alocadas? Dejándose llevar, ¿por qué? Por el impulso, ¿no? De primera recomendación: no tome decisiones bajo presión. No tome decisiones bajo presión. Si usted está en una presión tremenda y tiene que tomar una decisión, espere que bajen las aguas, ¿no? Cálmese un poco, analice la situación, tenga información correcta, pero no tome decisiones así de manera que alocada. ¿Cuánta gente no ha dejado trabajos porque lo regañan? Vea, por ejemplo, volviendo al tema de la Cele, ¿no? ¿Usted cree que a este muchachito Ugalde no le gustaría estar ahí en el mundial? ¿Usted cree que no, no? Ahora, para todos los que nos siguen fuera del país, Ugalde es un muchacho muy jovencito, creo que de 19, 20 años, que una vez porque el técnico le dijo: es que él es muy chiquitillo y perdió los balones y todo, entonces dijo: me voy, no me vuelvan a llamar. Pues entonces no lo volvieron a llamar. Decisiones alocadas, ¿me entiende? Decisiones alocadas. Habrán otros que digan: lo apoyo, qué buen carácter. No, hombre, decisiones tomadas ¿por qué? Con el hígado, por impulso. No tome, hermano, ninguno de usted decisiones bajo presión. No deje tomar, no haga lo que dijo Esaú, ¿no? Que vendió su primogenitura. ¿Por qué? Porque estaba presionado en el momento. Es que yo siento que voy a morir, al final no murió. Entonces no tome decisiones bajo presión, no tome decisiones alocadas, hermano. Amén, ¿o no? ¿Estamos claros, hermanos? Se han perdido matrimonios, se han perdido de todo, ¿no? A veces uno conoce parejas que lo llaman a uno y dice: pastor, es que viera que tuve un disgusto con mi esposo y agarró sus cosas y se fue. Digo: pero ¿por una pelea? Sí, pero ya es la 3ª vez que lo hace. Cada vez que peleamos agarra toda la ropa y se la lleva. ¿Me entienden? Entonces hay gente que es así, ¿o no? ¿Sí o no? Ahora, si a usted le ha pasado eso, pues baje la mano. Entonces, está bien. Hay gente que le ha pasado eso. Entonces dice: pues son decisiones alocadas. O sea, no, por impulso, ¿me entienden? No tome decisiones así. A Saúl le pasó eso. ¿Por qué? Porque la gente se le estaba yendo. Vean, en las iglesias hay pastores que toman decisiones alocadas. ¿Por qué? Porque la gente se le está yendo. Si la gente se le va, y si usted es un pastor que tiene las dos cosas que le dije yo ahora, la presencia de Dios está en su iglesia, se predica la palabra del Señor, no hay contaminación, sana doctrina, y aún así la gente se va, ¿qué pasa?
pues que se vayan. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Pastor, y si no queda nadie, pues se cierra la iglesia. ¿Qué más se puede hacer? No se puede hacer nada. ¿Estamos claros, hermanos? Primera de Samuel 15, 17. Vamos siguiendo avanzando ahí. Recuerde, Saúl cometió errores, ¿no? Se hacía el loco con los problemas, no los afrontaba, tomaba decisiones bajo presión alocada, se dejaba presión. Ahora, primera de Samuel 15, 17, dice la palabra del Señor. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y te dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín y has hecho lo malo delante de los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, de las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Entonces ahí hay otra cosa que le pasó a Saúl. ¿Acuerdan la historia de Saúl? Que ese fue el pecado que él cometió, que lo mandaron a que destruyera un pueblo, ¿cierto? Que destruyeran ese pueblo y que no dejara nada, que arrastrara con todo. Al final él volvió y arrasó con todo, está bien, pero trajo prisionero al rey de ese pueblo y algunas vacas y algunas cositas ahí, que porque el pueblo quería dar holocausto, ¿no? Entonces le dijeron: pero ¿por qué hiciste eso? Es que el pueblo lo quería hacer. Entonces, siempre es culpa de alguien, ¿no? Culpa mía no es, siempre es culpa de alguien. Fue culpa del pueblo. Ellos lo quisieron hacer, ¿no? Entonces no hagamos eso, hermanos. Estar culpando a los demás por cosas que nosotros tenemos que asumir las responsabilidades. Recuerde que Dios nos da a nosotros la capacidad de decidir, amén. Pero así como nos da la capacidad de decidir, nos hace responsables de todo lo que decidamos. ¿Estamos claros en eso, no? Entonces no podemos estarle asignando responsabilidades a los demás, ¿no? Nadie más que nosotros somos los responsables de los pasos que damos. Reconocer nuestra culpa. Ahora, no es fácil, porque como dice un salmo por allá, ¿quién podrá reconocer sus propios errores? Nadie, ¿no? Nadie. ¿Por qué? Porque es bien complicado. Es más fácil señalar a los demás. Ese y ese. Pero recuerde que siempre, cuando uno señala a alguien, hay un dedo señalando a la persona, pero hay 3 dedos señalándolo a uno, ¿no? Recuerden, ¿no? Y hay un dedo señalando hacia arriba, indicando que hay un Dios que todo lo ve. Entonces, es muy fácil señalar a los demás. Entonces, ahí Saúl lo que pasa es que culpó al pueblo, ¿no? De los demás. E inclusive, más adelante cuando le dijeron: pero no obedeciste. Yo, claro que sí. Yo destruí casi todo, pero traje un poquito. Recuerde que una media obediencia, ¿qué es? Es una desobediencia, ¿cierto que sí? Una media verdad, ¿qué es? Es una mentira. Entonces las cosas a medias a Dios no le sirven. Si te digo que hicieras algo, tienes que hacerlo. Pero no es que lo hice a medias, ¿no? O como la gente que dice: es que yo ahorita estoy un poquito, ¿qué? Un poquito apartado. No, en las cosas de Dios uno no está un poquito apartado. O estás o no estás. Pero es así de tajante el asunto, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, rápidamente, eso le pasó a Saúl cuando escogieron el rey que no era, el rey equivocado. Y después se volvió a repetir la historia cuando escogieron al César, porque ese es nuestro propio rey. Hoy en día se repite la historia, la gente escoge otro tipo de reyes, dejando a Dios para un lado. Y cada vez se hace más latente hoy en día que el Señor diga: pero es que este es el mal de mi pueblo. Toda la vida ha sido el mal de mi pueblo. ¿Cuáles son los males de mi pueblo? ¿Cuáles son los 2 males del pueblo de Dios que Dios lo repitió por allá? Es que este pueblo, ¿qué pasa? Hay 2 males que lo hemos predicado aquí muchas veces. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál? Este pueblo me han dejado a mí. ¿Y a cambio de eso qué? Se han construido cisternas rotas que no retienen nada. Eso fue en el pasado, sigue pasando y va a volver a pasar, porque esa es la historia de la humanidad. La gente sigue sacando a Dios y a cambio de eso se sigue construyendo cisternas rotas que no lo llenan. Y entonces por eso uno ve a la gente hoy en día quejándose de lo mismo que está por allá en el libro de, creo que es de Oseas, cuando dice: es que me abrigo y no me caliento, como y no me lleno, veo agua y no me sacio, y recibo mi salario como en bolsa, ¿qué? Rota, porque lo recibo hoy y ya mañana no hay nada. ¿Qué pasará, pastor? ¿Por qué será?
Si yo trato de hacer las cosas bien. Bueno, si uno se fuera a la historia, uno sabría por qué le pasó eso al pueblo cuando lo escribió allá Oseas, ¿se acuerdan? ¿Y sabe por qué le pasó? ¿Se acuerdan, no? Porque el Señor le decía, es que esta gente tiene arregladitas sus casas y a mí me han, ¿qué? Abandonado, ¿se acuerdan? ¿Eso dónde está? En la historia. Pero la gente se queja, ¿y por qué a mí? Bueno, revísate. Algo está pasando, ¿no? Revisa tu historia para que no te vuelva a pasar. ¿Estamos claros, hermanos, ahí o no? Y esas cosas que le pasó a Saúl, obviamente, para que no nos pase a nosotros. Hay otra historia, rápidamente. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien, vamos a hacerla muy rápido. Que está en Jeremías. Vamos a ir al libro de Jeremías nada más. Jeremías capítulo 6. Es algo que le pasó al pueblo de Dios y que sigue pasando hoy. ¿Por qué? Porque la historia se repite, porque los errores se repiten, porque la actitud de la gente se repite. Por eso es que es bueno conocer la historia para que eso no se repita. Entonces, si uno conoce la historia y uno sabe lo que le pasó al pueblo por haber hecho lo que hicieron, entonces mejor hoy en día es mejor hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Estamos claros, hermanos, o no? En Jeremías capítulo 6 había un problema acuérdense que Jeremías fue un profeta que le tocó una época bien difícil, ¿no? Bueno, a todos los profetas les tocó bien difícil porque les tocó lidiar con un pueblo, ¿qué? Rebelde, un pueblo que no quería nada con Dios, al punto que él decía, pero ¿a quién le hablo yo para que me escuche? ¿A quién? Hoy en día podría ser lo mismo, ¿no? Uno diría, ¿a quién le hablo yo? O sea, el remanente se mantiene, pero la gran mayoría de la gente no quiere nada con Dios, no aman la palabra. Amén, hermanos. Entonces, el pueblo estaba muy pronto a irse ¿a dónde? Allá en advertencias de Dios al pueblo, porque si no hacen eso, ¿ustedes se van a ir a dónde? A Babilonia, a cautividad, ¿cierto? Pero como Dios siempre da oportunidades, Dios es un Dios de oportunidades. Entonces en el versículo 16, Jeremías 6:16 les dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces, eso fue lo que le mandó a decir el Señor por boca ¿de quién? De Jeremías. Jeremías es una persona que la historia de Jeremías empezó a construirse, ahorita que estábamos presentando a Zoe, decíamos, ella todavía no tiene historia porque ya está muy pequeñita, ¿cierto que sí? Pero el caso es que la historia de Jeremías se empezó a construir, ¿sabe cuándo? Ni siquiera en la niñez, Jorgito. Mucho antes de nacer, ya había sido escogido por Dios para que fuera sacerdote y todo ese asunto, ¿no? Llamado a profetizar y también muy jovencito a que profetizara, ¿no? Entonces el pueblo de ese entonces era igualito al de ahora, era un pueblo pecador, corrupto, los sacerdotes no predicaban, los profetas no profetizaban lo que Dios les decía, igualito que ahora. A la gente no le gustaban las profecías de Dios, sino las cosas de las fábulas, igualito que ahora. No nos digan verdades, díganos mentiras, algo que nos guste, igualito que ahora. Igualito. La historia se repite, ¿no? Entonces, en esos tiempos, obviamente, Jeremías tenía que lidiar con toda esa gente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto que está escrito en la historia, que fue el consejo que Dios le mandó a decir a su pueblo por medio de Jeremías, es exactamente lo mismo que aplica para nosotros ahora. Igualito. Tenemos que tomarlo tal cual. Entonces, el primer consejo que le decía es, paraos en sus caminos. Pararse en los caminos. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Si usted no lo hace, hágalo. Ahora, ¿qué es pararse en los caminos? Es detenerse. ¿Qué es pararse? Detenerse, ¿no? Hacer un alto. Hacer una pausa. Que cómo nos cuesta hoy en esta sociedad tan acelerada hacer pausas, ¿no? Hacer un alto en el camino, ¿no? Eso es como cuando uno va a escribir un libro. Bueno, usted está escribiendo un libro, usted no se pone a escribir como loco ahí, a escribir como... No, usted escribe un párrafo, usted lo lee, ¿no? ¿Será que está bien? No, eso no. Bueno, ya no es así porque ahora es computadora, ¿no? Pero cierto que sí. La gente que está componiendo una canción. Tin, tin, tin. No. A ese sí se borra ahí. Tin, tin. Así. Va uno parte por parte. Va a detenerse en el camino, analizar, hacer un alto, ¿no? ¿Qué son los caminos? ¿A qué se refieren los caminos? Cuando le dicen a uno, detente en tu camino. ¿Qué serían los caminos para uno? Pensamientos, ¿qué más? Actitudes, decisiones. Bueno, el camino de uno, ¿qué es? Cuando uno le dicen, haz un alto en tu camino. La vida de uno.
Haz un alto en la vida, haz una pausa, detente, haz una parada. Los caminos son costumbres, son creencias, es la manera de vivir de las personas, ¿no? Ahora, lo que pasa es que, como les decía, como esta vida va tan acelerada, imagínense, ya dentro de 8 días es diciembre. O sea, esto va pero corriendo, ¿no? Por eso es que Proverbios 4:26 dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos y no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal, ¿no? Entonces, primer paso, haz un alto, ¿no? Detente. Vamos a hacer la analogía con el hijo pródigo ahí. Ustedes conocen la historia del hijo pródigo, ¿no? Que se fue y gastó toda la plata y todo ese rollo, ¿no? Y después fue a apacentar cerdos, ¿cierto que sí? Entonces, el hijo pródigo tuvo un momento en que tuvo que hacer ¿qué? Él estaba ya apacentando cerdos y tuvo que hacer un alto. Un alto, dijo, volviendo en sí. ¿Qué hago yo aquí? Haz un alto en tu camino. Pararse en los caminos es esta. Y después les dice, y mirad. Porque una cosa es hacer el alto y otra cosa ¿qué es? Mirar, ¿no? Ahora, mirar no es que yo haga el alto y me ponga así y mire, ¿no? Mirar tiene otra connotación, que es que primero que yo me ubique donde estoy. Segundo, que yo cuestione dónde estoy. Entienda por qué estoy donde estoy. Y me pregunte por qué no estoy donde yo quisiera estar. Eso es mirar, ¿no? No es solamente con echar un vistazo, ¿no? Es con los ojos del entendimiento, o sea, cuáles son las causas, realmente cómo me explico yo que yo haya llegado a donde estoy, ¿no? Entonces, consejo para todos nosotros, y usted en el video también, que se lo dio al pueblo de Dios, es, haga un alto en el camino, haga un alto. Mire, cuestiónese, analice. Como el hijo pródigo, ¿qué hago yo aquí? ¿Cierto que sí? Volviendo en sí, ¿no? Está ahí. Entonces, el hijo pródigo, también volviendo en sí, dijo, se analizó y dijo, wow, ¿qué hago yo aquí? Esto no es un lugar para mí. Si en la casa de mi padre, ¿qué pasa? Hasta los jornaleros tienen más comida que yo. Definitivamente no estoy en el lugar donde debería estar. Y ahora que si él se preguntara, ¿y por qué no estoy en el lugar donde debería estar? Porque tomé una mala decisión de salir del lado de mi padre, donde estaba bien. Pero ya él había hecho un alto y había mirado, se había cuestionado, ¿no? Amén, hermanos. Después dice ahí, después de que usted se pare y mire, dice, pregunte por la senda antigua. Pregunte por la senda antigua. ¿Qué es una senda antigua? Es un camino ya ¿qué? Ya transitado, ¿no? Es un camino ya transitado, cosas que yo ya he hecho. Entonces, haga un alto en el camino, cuestiónese, ¿por qué está ahí? Pregunte por la senda antigua, mire hacia atrás. A ver, dentro de lo que usted ha vivido, dentro de los capítulos de su vida, dentro de su historia, que de seguro hay cosas buenas que debías de haber seguido haciendo y no las hiciste. De seguro hay cosas que son rescatables. En el caso del hijo pródigo, él dijo, wow, ¿cuál es la senda antigua para mí? Es volver a la casa de mi papá, volver allá donde yo estaba. Es más, voy a ir y le voy a pedir perdón. Fue lo primero que él pensó. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, ahora, esos caminos antiguos es básicamente lo que él estaba diciendo el Señor por medio de Jeremías al pueblo, es porque les dice, preguntad por la senda antigua y cuál es el buen camino, porque no necesariamente todas las sendas antiguas son buenos caminos, ¿cierto que no? La senda de Caín y de Abel eran igual de antiguas las dos, ¿cierto que sí? Pero había una buena y una que no era buena. Entonces hay que mirar hacia atrás, preguntar por el buen camino. ¿Preguntarle a quién? Preguntarle a Dios, en nuestra relación con Dios, y en ese cuestionamiento preguntarse con Dios cuál es ese buen camino. Ahora usted dirá, pastor, ¿y no le puede uno preguntar a alguien? Bueno, el tema es que la Biblia también dice que hay gente que te puede aconsejar mal, porque hay gente que cree que hay caminos que son de bien, pero resulta que son caminos de muerte. Amén, ¿o no, hermanos? Entonces, el cristiano y nosotros tenemos un camino que andar, que nos hemos olvidado de él, que es el que está trazado en la historia, en la palabra, ¿no? ¿Qué espera Dios de ti? ¿Qué es lo que Dios anhela de ti? ¿Te acuerdas que dice que ames, misericordia, que lo respete? Bueno, él ya tiene el camino trazado. La senda del justo ya está trazada, ya está definida, pero hay que preguntarle a él, ¿no? Entonces, ¿cuál es el buen camino? Entonces, el hijo pródigo obviamente dijo, el buen camino para mí es ir ante mi padre. ¿Cierto que sí? Y entonces dice, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él. Porque de nada le sirve a uno saber cuál es el buen camino si uno no agarra camino.
¿De qué le hubiera servido al hijo pródigo decir, wow, yo creo que yo debería estar al lado de mi padre? Y si nunca hubiera agarrado camino a su casa, ¿de qué le hubiera servido? ¿Dónde estaría el hijo pródigo hoy? Alimentándose, sí, muerto porque eso hace tiempo, alimentando cerdos, estaría todavía, ¿cierto? Entonces, haga un alto en el camino, medite, analice, cuestiónese, mire hacia atrás, deben haber cosas buenas que usted podría haber hecho o seguido haciendo, pregunte por ellas, ande por ellas, si es que son buenas, pero no, que no se queden en las meras, ¿qué? Intenciones, porque las intenciones solitas no aportan nada, hermanos. Hay gente que tiene muy buenas intenciones, pero nunca las hace. ¿De qué sirve eso? De nada. ¿Ustedes se acuerdan que hay un capítulo que dice, los que querían seguir a Jesús, ¿se acuerdan? Los que querían, ¿por qué? Señor, te seguiremos, pero tengo que ir a hacer una vuelta primero, después te alcanzo. ¿Me entiende? Eso no sirve. Amén, hermanos. No ser solamente oidores, sino ser hacedores. Entonces dice, ¿y cuál es la recompensa de todo eso? ¿Hallaréis qué? Descanso a vuestra alma. ¿Quién de nosotros no quiere tener descanso en nuestra alma, hermanos? ¿Quién? Todos. Pero eso no va a venir solo. Usted tiene que meditar en sus caminos, hacer un alto, cuestionarse, preguntarse dónde está, buscar la senda antigua, buscar el buen camino y caminar por él. Y vas a tener descanso en tu alma. Amén, hermanos, ¿o no? Ahora, ¿cuál fue la respuesta del pueblo de Dios en ese entonces? Cuando les dijeron, caminen por ese camino, ¿qué dijeron ellos? No vamos a andar por ahí. ¿Qué dice el pueblo de Dios hoy cuando les dicen, vea, este es el camino que ustedes tienen que caminar, el camino que Dios ya tiene trazado, lo que Dios anhela? ¿Qué dice la mayoría de la gente hoy en día? Pues no vamos a caminar por ahí, porque a mí me parece que eso no seamos tan radicales, tan fanáticos, las cosas de Dios han cambiado, ya Dios no es el mismo de antes, actualízate. O como le dicen los mormones a uno, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. Sí, la doctrina de Cristo es rudimentaria, hay que dejarla y ahora hay que irse por el camino del libro del Mormón, como le dicen a uno, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces una decisión de ellos, dijeron, no andaremos, ¿qué quiere decir? No nos vamos a arrepentir, no vamos a cambiar, nosotros somos así somos felices, no nos muevan de aquí. Entonces, como el pueblo aquí, en ese entonces de la historia, no quiso caminar por esos caminos, al final fue llevado, ¿qué? Cautivo. Y después cuando estaban cautivos, cuando nosotros salgamos de este cautiverio, seremos como los que sueñan, seremos como los que cantan, los que bailan, seremos, y entonces la gente va a decir, wow, qué bueno era Dios con ellos, ¿cierto que sí? Pero podían haberse evitado eso, si hubieran andado por el camino. Hoy en día, ¿qué hace la gente? Pues no vamos a andar por ahí. Entonces, ¿qué hacen? Viven esclavos de su pecado. Hay gente que dice, pero ¿esclavo de qué? Vea, hoy en día, como en la historia, hay gente a la que usted le dice, pero es que usted está esclavizado. Dice, ¿pero esclavo de qué? Si yo vivo en Costa Rica es un país libre. Aquí se respeta la libertad. Sí, pero acuérdate que uno es esclavo ¿de qué? Del que lo vence. Uno es esclavo de lo que lo vence. Hay gente que es esclava de la ansiedad, del estrés, de la preocupación, de la desesperanza. Esclava del pecado que practica. ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces fue una mala decisión de ellos, ¿no? No escucharon. Le decían, escuchen a sus atalayas, no los escucharemos. Escuchen a los que predican la sana doctrina, no los vamos a escuchar. Acá en la historia, queremos que nos digan cosas bonitas. Acá también queremos que nos hablen de la prosperidad y que la salvación no se pierde y que yo puedo vivir como quiera y que Dios me va a amar porque Dios es amor. Arrepiéntanse, Dios está esperando que todos procedan al arrepentimiento. No lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque pues todos somos pecadores. Perfecto solo Dios. Es más, Él lo dijo, sus caminos no son mis caminos. ¿Me entienden? Lo mismo, se repite. ¿Por qué? Porque la humanidad es la misma, ¿no? Pero qué bueno conocer la historia, ¿para qué? Para que no se repita. Hagamos cosas diferentes. Hay un dicho por ahí que a la gente le gusta mucho. ¿Usted quiere cosas diferentes? Haga cosas diferentes. Estamos en una época del año, que ya está terminando este año, que se presta para eso, ¿no? Para que usted haga un alto en su camino, se cuestione, revise si le gusta el lugar donde está, si la relación con Dios que usted tiene hoy por hoy es la que usted quisiera tener. Si usted está satisfecho con esa relación, o debería ser mejor,
¿Y por qué no es mejor? ¿Qué te ha faltado? Revisa la senda antigua, ¿no? Como le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan? Vuelvan a sus primeras obras. Recuerden de dónde yo los he sacado, ¿no? Arrepiéntanse. Porque si no lo hacen, voy a ir y voy a quitar el candelero. Ahora, si usted se muere así, peor todavía. Porque dice la palabra que está aquí. Y hay muchas historias aquí también que cuentan de que ese lugar a donde uno va, si uno muere sin Cristo, es un lugar ¿qué? Tremendo, es terrible. Allá es el lloro, el crujir de dientes, el lago de fuego y todo ese asunto, ¿no? Ahí la gente dice, pastor, pero ¿para qué asusta a la gente? Que no es asustar, eso está aquí en la historia. Está aquí. Lo que pasa es que a la gente no le gusta conocer la historia. Entonces, como no conocen la historia, acuérdense lo que hablamos ahora, están condenados ¿a qué? A repetirla, ¿no? Entonces, por cuando no anduvieron en mi camino, ahora, esta es una conclusión ya para ir cerrando, hermanos. Si seguimos haciendo caso omiso a las advertencias que Dios ha dado a través de toda la historia, de que no nos apartemos de Él, de que nuestro bien está en Él, de que apartados de Él no podemos hacer absolutamente nada, que la vida del pecador es dura, que Dios tiene grandes cosas para los que le aman, pero si nada de eso te importa y sigues haciendo caso omiso para eso, pues bueno, también está escrito en la historia esto, en Proverbios 1:28, dice, entonces me llamarán, dice el Señor, y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder, ¿no? Recuerde, no hay paz, dijo Dios, ni para los impíos, ¿no? No hay paz. Proverbios 3:5, fíjate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y entonces, ¿qué pasa? Él enderezará, ¿qué? Tu senda, tus veredas. Muy sencillo, muy directo. La historia se repite. La humanidad es la misma. Desde Adán hasta hoy, exactamente igual. Pueblo malagradecido. Entre más bendiciones recibe de Dios, más lo ignora. Entre más se ve la mano de Dios, menos se le valora. La gente peca y se esconde como Adán. La gente peca y le echa la culpa a terceros, y a Dios inclusive, porque la historia nos dice que la insensatez del hombre, ¿qué pasa? Tuerce su camino y entonces su corazón se levanta contra Dios. Lo mismo, todo es exactamente lo mismo. Hoy en día, como en los tiempos de Saúl, la gente se cansó de ser diferente, ¿no? La iglesia se cansó de ser diferente, la gran mayoría de las iglesias, y quieren ser iguales a las demás, ¿no? Cuando Dios, una de las razones por las cuales escogió a su pueblo era para que fuera un pueblo, ¿qué? Particular, diferente, especial para Él, ¿no? El remanente se mantiene, el pequeño remanente se mantiene, así es que preocupémonos nosotros, hermanos, usted en el video, de seguir siendo parte de ese remanente, ¿no? Ese que sigue perseverando, que no dobla rodilla, ¿no? Que seguimos ahí, no es tiempo de rendirse, por más que este sistema te venda o te presente unas alternativas que pueden llegar a ser mucho más atractivas de lo que Dios te ofrece, ¿no? Pero como conocedores de la historia sabemos que así se presenta siempre el pecado, como algo atractivo, ¿no? Pero sabemos que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Y como no queremos la muerte, porque somos de un Dios vivo, y viene a nosotros lo que le decían los ángeles a las mujeres, ¿cierto? ¿Para qué buscan a un Dios vivo? ¿En dónde? Entre los muertos, entonces no lo busque ahí. Entonces, movámonos entre vivos, ¿no? Y para eso, pues obviamente hay que sostenernos, hay que mantenernos, y conocer la historia nos sirve muchísimo, ¿no? Porque aquí hay toda la guía, ¿no? Aquí está el manual de vida, todo está aquí. ¿Estamos, hermanos? Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de entender que realmente la palabra de Dios nos ha sido dejada mucho más que para leerla, para hacer estudios bíblicos, para analizar, para revisar, que es bueno, porque es un mandato del Señor que escudriñemos las Escrituras, pero no quedarnos solamente ahí en escudriñar y estudios bíblicos y todo eso, no, hay que vivirla, ¿no? Hay que vivirla. Y recuerde que la palabra de Dios nos ha sido dejada, ¿para qué? Para que estemos enteramente
preparados, ¿no? Y uno no se prepara para la batalla leyendo los manuales de un arma, ¿no? Yo no veo con un soldado, y alguna vez se los conté, que en Colombia hay servicio militar obligatorio y los primeros 3 meses los muchachos se capacitan, ¿no? La teoría de las armas y cómo funciona todo. A los 3 meses, ¿qué pasa? Les dan su fusil. ¿Para qué? Para que ahora sí lo maneje de verdad, ¿no? Entonces no podemos quedarnos todo el tiempo leyendo, analizando. Tenemos que llegar a un momento en que tenemos que, ¿qué? Ir a terreno enemigo, a pelear la buena batalla. La vivencia, que es lo más importante, ¿no? Parte de la vivencia, ¿qué es? El servicio también, ¿no? O sea, no se quede ahí, sirva, ¿no? Hay que servir, ¿no? Ahorita, pastor, ¿y en qué puedo servir? En muchas cosas, ¿no? Usted puede servir en su casa, en su trabajo, donde sea, pero no se quede ahí, con la intención nada más de hacerlo, ¿no? Hay que tomar la decisión de efectivamente. Acuérdate que las cosas de Dios no se trata de decirlas, sino de ¿qué? De hacerlas, ¿no? Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que hemos podido compartir y poder reflexionar sobre lo que tú has dejado aquí escrito, Señor. La historia nuestra, la historia de nuestros antepasados, de las iglesias, de tus siervos, Señor. Y entender que por medio de la historia también tú nos muestras siervos que mostraron debilidades, errores, que se equivocaron, Señor. Y eso nos ayuda también para entender que somos personas, Señor. Y que cuando fallamos, cuando pecamos contra ti, cuando te ofendemos, siempre hay esa oportunidad de decir, Señor, aquí estoy, perdóname, Señor. O como decía David allá en el Salmo 50, creo. Señor, no apartes de mí tu espíritu, Señor. Perdóname, Señor. Todo eso nos lo enseña la historia. La verdadera actitud de lo que debe tener un siervo de Dios. Así es que te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado. Y si viene hoy aquí en la iglesia o ahí en el video alguna persona que hoy ha entendido que realmente la historia suya o lo que usted ha vivido hasta ahora, muy poco de su vivencia con el Señor, ¿no? Muy poco. Ya sea porque usted no le ha entregado su vida a Él, donde la vivencia es 0, o ya sea porque tú le has entregado tu vida a Él, pero tu relación, tu vivencia es muy poca, ¿no? Muy poca. Tú necesitas comenzar a construir tu propia historia con el Señor, ¿no? Tu propia historia. Y esa historia depende de tus decisiones. Y una decisión importante en ese momento es que tú le entregues tu vida a Cristo. Ahí empieza a escribir tu verdadera historia con el Señor, ¿no? Si ese es el caso suyo, hombre o mujer, que usted hoy ha entendido realmente que necesita entregarle su vida al Señor y a partir de ahí comenzar a construir una verdadera historia, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy me ha quedado claro de que mi historia contigo no tiene capítulos, Señor. Tengo una cantidad de capítulos de cosas que yo sé que a mí no me enorgullecen, que más bien a ti te ofenden, Señor, pero no más, Señor. Quiero borrar esa parte de la historia, bueno, no borrarla, sino tenerla ahí en un lugar donde no tenga ninguna importancia y comenzar a partir de ahora a construir mi verdadera historia contigo, Señor. Y para eso sé que necesito entregarte mi vida, Señor. Por eso hoy, arrepentido, arrepentida, como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, ¿sí? Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, de todo lo que has dejado ahí escrito para que te conozcamos, Señor. Y a medida que te conozca, yo sé que te voy a amar, adorar, servir. Tanto que tengo por construir, Señor, y que hoy te doy las gracias por darme la oportunidad, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo, vine sin ti, pero ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle como siempre, pero no se quede ahí, ¿no? Recuerde, usted tiene que empezar a escribir su historia, ¿no? Y si le podemos ayudar, pues la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23 en Cartago, Costa Rica, estamos aquí en el costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, todos los domingos, 10 de la mañana nos reunimos aquí.
8772-5957, mi número, el pastor Eber Molina, 8842-2408, pastor Tibor Mesaros. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.